Pago en sangre. Al bajar las escaleras en dirección a la entrada principal del edificio, Eragon se encontró con Ángela, la herbolaria, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el oscuro hueco de una puerta. Tejía lo que parecía un gorro azul y blanco, con extrañas runas ininteligibles para él en la parte inferior. A su lado estaba Solembum, con la cabeza apoyada en el regazo de Ángela y una de sus gruesas patas sobre la rodilla derecha. Eragon se detuvo, sorprendido. No los había visto desde... Tardó un momento en hacer memoria. Desde poco después de la batalla de Urubaen. Después de aquello desaparecieron. —Saludos —dijo Ángela sin levantar la vista. —Saludos —respondió Eragon—. ¿Qué estás haciendo aquí? —Tejiendo un gorro. —Eso ya lo veo. Pero ¿por qué estás aquí? —Porque quería verte. Las agujas se entrecruzaban con gran rapidez, con un movimiento hipnótico, como las llamas de una hoguera. He oído decir que tú, Saphira, los huevos y los Eldurnaris, vais a abandonar a la Gaesia. —Tal como predijiste —replicó él, malhumorado al ver que había descubierto lo que debía de haber sido un gran secreto. No podía ser que hubiera estado espiándolos a él y a Nasuada. Sus defensas lo habrían evitado. Y, por lo que él sabía, nadie le había hablado a ella ni a Solembum de la existencia de los huevos y los Eldurnaris. —Bueno, sí, pero no pensé que te vería partir. —¿Cómo te has enterado? ¿Por Aria? ¿Por ella? ¡Ja! No, qué va. Tengo mis propios medios para informarme. Hizo una pausa en su labor. Levantó los ojos, lo miró y parpadeó. No es que vaya a compartirlos contigo. Al fin y al cabo todos tenemos algunos secretos. Eso digo yo. Si te vas a poner así, no sé muy bien ni para qué me he molestado en venir. Lo siento, es que me he puesto un poco incómodo. Y, al cabo de un momento, Eragon añadió: ¿Por qué querías verme? Quería despedirme de ti y desearte buena suerte en tu viaje. Gracias. Procura no encerrarte demasiado en ti mismo cuando te instales. Asegúrate de que te da el sol lo suficiente. Lo haré. ¿Qué hay de ti y de Solembum? ¿Os quedaréis por aquí y cuidaréis de Elba? Dijisteis que lo haríais. La herbolaria soltó un resoplido muy poco femenino. ¿Quedarnos? ¿Cómo voy a quedarme cuando Nasuada parece decidida a espiar a todos los magos del lugar? ¿También has oído eso? Ella le miró a los ojos. Estoy en contra. Estoy completamente en contra. No dejaré que se me trate como una niña que ha hecho una travesura. No. Ha llegado el momento de que Solembun y yo nos traslademos a algún lugar más acogedor. Las montañas Beor, quizá, o Duwenderbarden. Eragon se lo pensó un momento, y luego dijo: ¿Os gustaría venir con Saphira y conmigo? Solembun abrió un ojo y se lo quedó mirando un segundo. Luego lo volvió a cerrar. Es muy amable por tu parte, dijo Ángela, pero creo que declinaremos la oferta, por lo menos de momento. Estar ahí sentados vigilando los Eldurnaris y entrenando a nuevos jinetes me parece un aburrimiento. Aunque criar a una nueva hornada de dragones seguro que es emocionante. Pero no, de momento Solembun y yo nos quedaremos en Alagaesia. Además, no quiero perder de vista a Elba los próximos años, aunque no pueda vigilarla personalmente. ¿No te has cansado ya de emociones? Nunca. Soy la salsa de la vida, dijo, y levantó su gorro a medio terminar. ¿Te gusta? Está bien. El azul es bonito. ¿Qué dicen las runas? Raxacori. Oh, no hagas caso. Tampoco significaría nada para ti. Que Saphira y tú tengáis buen viaje, Eragon. Y recuerda ir con cuidado con las tijeretas y los hámsteres salvajes. Son bichos feroces. Los hámsteres salvajes. Él no pudo evitar sonreír. Cuídate tú también. Y tú, Solembun. El ojo del hombre gato volvió a abrirse. Buen viaje, asesino del rey. Eragon salió del edificio y se abrió paso por la ciudad hasta llegar a la casa donde ahora vivían Geoz y su esposa Helen. Era una casa regia, con paredes altas, un gran jardín y criados a ambos lados de la entrada. Helen había prosperado muchísimo, al aprovisionar a los bardenos, y ahora el reino de Nasuada, con suministros esenciales,
había levantado en poco tiempo una empresa comercial mayor que la que tenían Geoz en Teir. Eragon se encontró a Geoz preparando los platos para la cena. Después de rechazar su invitación para que cenara con ellos, el chico pasó unos minutos explicándole las mismas cosas que le había contado Nasuada. Al principio su amigo se mostró sorprendido y algo desilusionado, pero al final estuvo de acuerdo en que era necesario que Eragon y Safira se fueran con los otros dragones. Al igual que había hecho con Nasuada y con la herbolaria, también invitó a Geoz a que los acompañara. Es una tentación, admitió Geoz, pero mi lugar está aquí. Aquí está mi trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, Helen es feliz. Y Lirea se ha convertido en nuestro hogar, y ninguno de los dos desea mudarse a ningún otro sitio. Eragon asintió, lo comprendía. Pero tú vas a viajar donde muy pocos, salvo los dragones y los jinetes, han ido. Dime, ¿sabes qué hay al este, al otro lado del mar? Si viajas lo suficiente. ¿Y antes de eso? Eragon se encogió de hombros. Terreno baldío en su mayor parte, o eso dicen los Eldurnaris, y no tengo motivos para pensar que haya cambiado en el último siglo. Entonces Geoz se acercó y bajó la voz. Dado que te vas, te diré una cosa. ¿Te acuerdas de cuando te hablé de los Arcaena? La orden dedicada a preservar el conocimiento por toda la Gaesia. Eragon asintió. Dijiste que Heslan, el monje, pertenecía a la orden. Y yo también. Ante la expresión de sorpresa de Eragon, Geoz puso cara de inocente y se pasó la mano por el pelo. Me uní a ellos hace mucho tiempo, cuando era joven y buscaba una causa por la que luchar. Les he aportado información y manuscritos durante muchos años, y ahora ellos me han devuelto el favor. En cualquier caso, pensé que deberías saberlo. La única persona a la que se lo dije fue a Brum. ¿Ni siquiera se lo has dicho a Helen? Ni siquiera a ella. En cualquier caso, cuando acabe de escribir mi relato sobre ti y Safira y acerca del lanzamiento de los Bardenos, lo enviaré a nuestro monasterio en las Vertebradas y se incluirá en forma de capítulos en el Domia ab Widra. Tu historia no caerá en el olvido, Eragon. Eso, al menos, puedo prometértelo. Eragon encontró aquello profundamente conmovedor. Gracias, le dijo, y agarró a Geoz por el antebrazo. A ti, Eragon, asesino de sombra. Después de aquello, Eragon volvió al pabellón donde se habían instalado Safira y él, así como Roran y Katrina, que le esperaban para cenar. Durante toda la cena hablaron de Arya y Firnen. Eragon no quiso comentar sus planes de marcha hasta después de dar cuenta de la comida, cuando los tres y la niña se habían retirado a una sala con vistas al patio, donde se encontraban echando una siesta Safira y Firnen. Se sentaron y bebieron vino y té, mientras veía cómo se ponía el sol tras el lejano horizonte. Tras un rato que Eragon consideró razonable, abordó el tema. Tal como esperaba, Katrina y Roran reaccionaron con consternación e intentaron convencerle de que cambiara de opinión. Eragon tardó casi una hora en exponerles sus motivos, porque le discutieron cada punto y se negaron a transigir hasta que no hubo respondido a sus objeciones con todo detalle. Por fin, Roran exclamó: «¡Maldita sea! Eres nuestra familia. No te puedes marchar». «Tengo que hacerlo, Roran. Tú lo sabes igual que yo. Simplemente no quieres admitirlo». Roran dio un puñetazo en la mesa y se dirigió hacia la ventana abierta con los músculos de la mandíbula en tensión. La niña lloriqueó. «Bajad la voz», dijo Katrina, dándole unas palmaditas en la espalda al bebé. Eragon se acercó a Roran. «Sé que no es lo que quieres. Yo tampoco quiero, pero no tengo elección». «Claro que tienes elección. Tú, más que nadie, tienes elección». «Sí, y esta es la decisión correcta». Roran soltó un gruñido y se cruzó de brazos. «Si te vas, no podrás hacerle de tío a Ismira», objetó Katrina tras ellos. «¿Vas a tener que crecer sin conocerte siquiera?» «No», dijo Eragon, volviéndose hacia el bebé. «Podré hablar con ella y me ocuparé de que esté bien protegida. Incluso podré enviar algún regalo de vez en cuando». Se arrodilló y extendió un dedo, y la niña lo envolvió con su manita,
y tiró de él con una fuerza inesperada. Pero no estarás aquí. No, no estaré aquí. Eragon se liberó con suavidad de la mano de Ismira y volvió a ponerse en pie. Ya os he dicho que podríais venir conmigo. La tensión de la mandíbula de Roran se trasladó de unos músculos a otros, y abandonar el valle de Palancar sacudió la cabeza. Hors y los otros ya se están preparando para regresar. Reconstruiremos Carvajal y lo convertiremos en el pueblo más bonito de todas las vertebradas. Podrías ayudarnos. Sería como antes. Ojalá pudiera. Abajo, Saphira emitió un suave ronquido y mordisqueó a Firnen en el cuello. El dragón verde se acurrucó, acercándose más a ella. ¿No hay otro modo, Eragon?, dijo Roran en voz baja. A Saphira y a mí no se nos ocurre ningún otro. Maldición, no está bien. No deberías tener que irte a vivir solo en plena naturaleza. No estaré solo del todo. Volgran y otros elfos nos acompañarán. Ya sabes lo que quiero decir, respondió Roran con un gesto de impaciencia. Se mordisqueó la punta del bigote y apoyó las manos en el alféizar de piedra. Eragon observó que las fibras de sus gruesos antebrazos se tensaban y se relajaban alternativamente. Luego, Roran se lo quedó mirando. ¿Qué harás cuando llegues allá donde vayas? Buscar una colina o un despeñadero y construir un pabellón en lo alto. Un espacio lo bastante grande como para que pueda dar cobijo y protección a todos los dragones. ¿Y tú? Una vez que hayáis reconstruido el pueblo, ¿qué? Roran esbozó una sonrisa. Algo parecido. Con los tributos del valle. Tengo pensado construir un castillo en lo alto de la colina, de la que siempre hemos hablado. No un castillo grande, simplemente una construcción de piedra, con una muralla que baste para protegerla de cualquier grupo de húrgalos que pudiera decidir atacar. Es probable que tarden unos años, pero así podremos defendernos, no como cuando vinieron los Raza con los soldados. Le echó una mirada de reojo a Eragon. También tendríamos espacio para un dragón. ¿Y tendrías espacio para 2 dragones? Dijo Eragon señalando a Saphira y a Firnen. Quizá no. ¿Cómo se siente Saphira teniendo que separarse de él? Tampoco le gusta, pero sabe que es necesario. La luz ámbar del sol del atardecer acentuaba aún más los rasgos de Roran. Sorprendido, Eragon vio que a su primo empezaban a marcársele algunas arrugas incipientes en la frente y alrededor de los ojos. Le impresionó ver aquellas señales de envejecimiento. «Qué rápido pasa la vida», pensó. Katrina puso a Ismira en la cuna. Luego fue junto a la ventana, con ellos, y apoyó una mano en el hombro de Eragon. «Te vamos a echar de menos, Eragon». «Y yo a vosotros», dijo él tocándole la mano. «Pero no tenemos que despedirnos aún. Me gustaría que los 3 vinierais con nosotros a Yesmerá. Creo que os gustaría verla, y así podríamos pasar juntos unos días». Roran hizo un movimiento con la cabeza en dirección a Eragon. «No podemos viajar hasta Duwenderbarden con Ismira. Es demasiado pequeña. El regreso al valle de Palancar ya será bastante duro. Otro viaje a Yesmerá es impensable». «¿Ni siquiera si fuera en dragón?» Eragon se rió al ver sus caras de asombro. «Arya y Firnen han accedido a llevaros a Yesmerá, mientras Saphira y yo vamos a buscar los huevos de dragón a su escondite». «¿Cuánto tiempo duraría el vuelo a Yesmerá?», preguntó Roran, frunciendo el ceño. «Una semana, más o menos. De camino, Arya tiene la intención de visitar al rey Orik en Trondheim. Estaríais calentitos y seguros durante todo el trayecto. Ismira no correría ningún peligro». Katrina miró a Roran y él la miró a ella. «Estaría bien poder despedirse de Eragon, y siempre he oído decir lo bonitas que son las ciudades de los elfos», dijo ella. «¿Estás segura que lo aguantarías?», preguntó Roran. Ella asintió. «Mientras tú estés con nosotras, sí». Roran guardó silencio un momento. «Bueno, supongo que Hors y los demás pueden empezar sin nosotros». Apareció una sonrisa bajo su barba y chasqueó la lengua. «Nunca pensé que vería las montañas Beor, ni que visitaría una de las ciudades de los elfos. Pero, ¿por qué no, Quizá debamos aprovechar la oportunidad». «Muy bien, pues está decidido», dijo Katrina radiante. «Nos vamos a Duwenderbarden».
¿Cómo volveremos?, preguntó Roran. Con Firnen, dijo Eragon, aunque estoy seguro de que Arya os proporcionaría una escolta hasta el valle de Palancar, si preferís viajar a caballo. Roran hizo una mueca. No, a caballo no. Por poco que pueda, preferiría no tener que volver a montar a caballo en mi vida. ¿Ah, no? ¿Quiere eso decir que ya no quieres a Nieve de Fuego?, preguntó Eragon, levantando una ceja al mencionar al semental que le había regalado a Roran. Ya sabes lo que quiero decir. Estoy contento de tener a Nieve de Fuego, aunque no lo haya necesitado durante un tiempo. Se quedaron junto a la ventana una hora más, mientras el sol se ponía y el cielo se volvía púrpura y luego negro, y aparecían las estrellas planeando su viaje y charlando sobre las cosas que tendrían que llevarse Eragon y Safira cuando partieran de Dug Wenderbarden en dirección a tierras desconocidas. Detrás, Ismira dormía plácidamente en su cuna, con las manitas cerradas bajo la barbilla. A primera hora de la mañana siguiente, Eragon usó el espejo de plata bruñida de su habitación para contactar con Oryk en Trondheim. Tuvo que esperar unos minutos, pero por fin apareció ante él la cara de Oryk. El enano se estaba pasando un peine de marfil por la barba destrenzada. —¡Eragon! —exclamó Oryk con una alegría evidente. —¿Cómo estás? Hacía tiempo que no te veía. Era cierto. Eragon se sentía un poco culpable, pero luego le comunicó a Oryk su decisión de marcharse y cuáles eran sus motivos. Su amigo dejó de peinarse y escuchó sin interrumpirle, muy serio. —Me entristecerá verte marchar —dijo por fin—, pero estoy de acuerdo en que es lo que debes hacer. Yo también he pensado en ello, y me preocupaba encontrar para los dragones un buen lugar. Pero me guardé mis preocupaciones para mí, porque los dragones tienen el mismo derecho que nosotros a compartir esta tierra, aunque no nos guste que se coman nuestras Feldusnot y que quemen nuestras aldeas. No obstante, criarlos en otro lugar será lo más acertado. —Me alegro de que te parezca bien —dijo Eragon. Le contó a Oryk su idea para los húrgalos, que implicaba también a los enanos. Esta vez Oryk le planteó muchas preguntas, y el chico se dio cuenta de que no veía clara la propuesta. Tras un largo silencio durante el cual Oryk se quedó mirando su barba, el enano dijo: «Si le hubieras pedido esto a cualquiera de los Grimborith anteriores a mí, te habrían dicho que no. Si me lo hubieras pedido antes de que invadiéramos el imperio, también habría dicho que no. Pero ahora, después de haber luchado codo con los húrgalos, y tras ver en persona lo indefensos que estábamos ante Murtak y Espina, Galbatorix y aquel monstruo de Ruican, ya no pienso lo mismo». Levantó la mirada, y tras aquellas pobladas cejas, sus ojos se clavaron en Eragon. «Puede que me cueste la corona, pero, por el bien de los Curnan de todo el territorio, acepto. Por su propio bien, aunque puede que alguno no se dé cuenta». Una vez más, Eragon se sintió orgulloso de tener a Oryk como hermano de adopción. «Gracias». Oryk soltó un gruñido. «Mi pueblo no se merecía esto, pero doy gracias de que sea así». «¿Cuándo lo sabremos?» «Dentro de unos días, una semana como mucho». «¿Sentiremos algo?» «A lo mejor. Le preguntaré a Arya. En cualquier caso contactaré contigo otra vez cuando esté hecho». «Bien. Entonces hablaremos pronto. Que tengas buen viaje sobre piedras firmes, Eragon. Que Helboth te proteja». Al día siguiente partieron a Ilidea. Lo hicieron en silencio, sin fanfarrias, algo que Eragon agradeció. Nasuada, Jormundur, Geoz y Elba salieron a su encuentro en el exterior de la puerta sur de la ciudad, donde Safira y Firnen esperaban sentados uno al lado del otro, juntando las cabezas, mientras Eragon y Arya inspeccionaban sus monturas. Roran y Katrina llegaron unos minutos más tarde. La chica llevaba a Ismira envuelta en una manta, y Roran portaba 2 paquetes llenos de mantas, comida y otras provisiones, uno sobre cada hombro. Roran le dio los paquetes a Arya, que los ató a las alforjas de Firnen. Entonces Eragon y Safira se despidieron, algo que resultó más duro para él que para la dragona. No era el único que tenía lágrimas en los ojos. Tanto Nasuada como Geoz
Lloraron al abrazarle y expresarle sus mejores deseos a él y a Safira. Nasuada también se despidió de Roran y volvió a agradecerle su ayuda en la lucha contra el Imperio. En el último momento, cuando Eragon, Arya, Roran y Catelyn estaban a punto de subirse a los dragones, se oyó gritar a una mujer: ¡Quietos ahí! Eragon se detuvo con el pie sobre la pata delantera de Safira y se volvió para ver a Birgit corriendo hacia ellos, desde las puertas de la ciudad, con su falda gris al viento y arrastrando a su hijo pequeño, Nol Fabrel, que le seguía a duras penas. En una mano, Birgit llevaba una espada desenvainada, en la otra un escudo de madera redondo. Eragon sintió un nudo en el estómago. Los guardias de Nasuada se dispusieron a interceptarlos, pero Roran gritó: ¡Dejadlos pasar! Nasuada hizo un gesto a los guardias, que se hicieron a un lado. Sin detener la marcha, Birgit se dirigió hacia donde estaba Roran. «Birgit, por favor, no», dijo Catelyn en voz baja, pero la mujer hizo caso omiso de su petición. Arya observó la escena sin parpadear, con la mano en la espada. «Martillazos, siempre dije que me pagarías la muerte de mi marido, y vengo a reclamar lo que me corresponde. ¿Lucharás conmigo o pagarás tu deuda?» Eragon fue a situarse junto a Roran. «Birgit, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ahora? ¿No puedes perdonarle y olvidar los viejos agravios?» «¿Quieres que me la coma?», preguntó Safira. «Aún no». Birgit no hizo ni caso, y mantuvo la mirada fija en Roran. «Madre», intervino Nol Fabrel, tirándole de la falda, pero ella no reaccionó a sus súplicas. Nasuada se unió a su grupo. «Yo te conozco», le dijo a Birgit. «Tú luchaste con los hombres durante la guerra». «Sí, Majestad». «¿Qué disputa tienes pendiente con Roran?» «Él ha demostrado ser un gran guerrero en más de una ocasión, y me desagradaría de sobremanera perderlo. Él y su familia son los responsables de que los soldados mataran a mi marido». Birgit miró a Nasuada un momento. «Los Razak se lo comieron, Majestad. Se lo comieron y sorbieron el tuétano de sus huesos. Eso no puedo olvidarlo, y obtendré mi compensación». «No fue culpa de Roran», dijo Nasuada. «Esto no tiene sentido, y lo prohíbo». «Sí, sí lo tiene», dijo Eragon, aunque odiaba hacerlo. «Según nuestra costumbre, tiene derecho a exigir un pago en sangre de todos los responsables de la muerte de Kimby». «Pero no fue culpa de Roran», exclamó Catelyn. «Sí que lo fue», dijo Roran en voz baja. «Yo podría haberme vuelto contra los soldados. Podría haberlos atraído, alejándolos de allí. O podría haber atacado, pero no lo hice. Decidí esconderme, y por eso Kimby murió». Miró a Nasuada. «Es una cuestión de honor, igual que la prueba de los cuchillos largos. Lo fue para ti». Nasuada frunció el ceño y miró a Eragon, que asintió. A regañadientes dio un paso atrás. «¿Qué vas a darme, martillazos?», preguntó Birgit. «Eragon y yo matamos a los Razak en Helgrin», dijo Roran. «¿No te basta?» Birgit sacudió la cabeza, decidida. «No». Roran se quedó un momento en silencio, con los músculos del cuello en tensión. «¿Es esto lo que quieres realmente, Birgit?» «Lo es». «Entonces pagaré mi deuda». Mientras Roran hablaba, Catelyn soltó un grito y se interpuso entre su marido y Birgit, aún con la niña en brazos. «No te lo permitiré. No puedes hacerle esto. No, después de todo lo que hemos pasado». Birgit permaneció impasible y no hizo ademán de retirarse. Roran, por su parte, tampoco mostraba emoción ninguna. Agarró a Catelyn por la cintura y aparentemente sin esfuerzo la levantó y la apartó. «Sujétala, ¿quieres?», le dijo a Eragon con voz fría. «Roran». Su primo lo miró fijamente y luego encaró a Birgit. Eragon agarró a Catelyn por los hombros para evitar que se lanzara sobre Roran e intercambió una mirada resignada con Arya, que miró su espada y sacudió la cabeza. «¡Déjame! ¡Déjame!», gritó Catelyn. El bebé en sus brazos se puso a llorar. Sin apartar la vista de la mujer que tenía delante, Roran se soltó el cinto y lo dejó caer al suelo, con la daga y el martillo, que uno de los bardenos había encontrado en las calles de Ilirea poco después de la muerte de Galbatorix.
Entonces se abrió la túnica por delante y descubrió su pecho cubierto de vello. Eragon, quítame las defensas. Yo, quítamelas. Roran, no, gritó Katrina. ¡Defiéndete! Está loco, pensó Eragon, pero no se atrevió a interferir. Si detenía a Birgit, avergonzaría a su primo, y la gente del valle de Palancar le perdería todo el respeto, y sabía que Roran preferiría la muerte antes que aquello. Sin embargo, Eragon no tenía ninguna intención de permitir que Birgit matara a Roran. Le permitiría cobrarse su precio, pero nada más. Murmurando en el idioma antiguo, de modo que nadie pudiera oír las palabras que usaba, hizo lo que Roran le había pedido, pero activó otras defensas en su lugar. Una para protegerle la columna vertebral de roturas, otra para evitar que se le abriera el cráneo, y otra para proteger sus órganos. Todo lo demás suponía que podría curarlo, en caso necesario, siempre que Birgit no empezara a cortarle brazos y piernas. Ya está. Roran asintió y le dijo a Birgit: «Cóbrate tu precio, pues, y pon fin a esta disputa entre los dos». «¿No combatirás conmigo?» «No». La mujer se lo quedó mirando un momento. Luego tiró el escudo al suelo, cruzó los 2 o 3 metros que le separaban de Roran y apoyó la punta de la espada contra el pecho de Roran. Con un volumen de voz solo audible para Roran y para Eragon y Arya, gracias a su percepción felina, dijo: «Yo quería a Kimby. Era mi vida y murió por tu culpa». «Lo siento», susurró Roran. «Birgit», suplicó Katrina, «por favor». Nadie se movió, ni siquiera los dragones. Eragon aguantaba la respiración. Se oyó el llanto nervioso del bebé por encima de cualquier otro sonido. Entonces Birgit levantó la espada del pecho de Roran, la dirigió a su mano derecha y le atravesó con ella la palma. Roran hizo una mueca de dolor al sentir que la hoja se penetraba en la mano, pero no la retiró. Una línea roja apareció sobre su piel. La sangre le llenó la palma y se derramó por el suelo, donde cayó y penetró, formando un oscuro charquito en la tierra. Birgit tiró de la espada, pero se detuvo a medio camino, reteniéndola en la palma de Roran un momento más. Luego dio un paso atrás y bajó el arma. Roran cerró los dedos y apretó el puño bañado en sangre, y se llevó la mano a la cintura. «Ya me he cobrado mi precio», anunció Birgit. «Nuestra disputa ha terminado». Entonces se dio la vuelta, recogió su escudo y volvió a la ciudad, con Nolfabrel tras ella. Eragon soltó a Katrina, que fue corriendo al lado de Roran. «¡Inconsciente!», exclamó ella con amargura. «Eres como una mula, tozudo e inconsciente. Déjame ver». «Era lo único que podía hacer», dijo Roran, sintiéndose muy lejos de todo aquello. Katrina frunció el ceño mientras examinaba el corte de la mano de Roran con un gesto adusto. «Eragon, deberías curarle esto». «No», dijo Roran de pronto, y volvió a cerrar la mano. «No, conservaré esta cicatriz». Miró alrededor. «¿Alguien tiene un trozo de tela que pueda usar como venda?» Tras un momento de confusión, Nasuada señaló a uno de sus guardias y le dijo: «Córtate el bajo de la túnica y dáselo». «Espera», dijo Eragon, mientras Roran empezaba a vendarse la mano. «No te lo curaré, pero al menos déjame que formule un hechizo para evitar que el corte se te infecte. ¿De acuerdo?» Roran dudó, pero luego asintió y le tendió la mano. Eragon solo tardó unos segundos en formular el hechizo. «Ya está», dijo. «Ahora no se te pondrá verde y morada, ni se te hinchará como la vejiga de un cerdo». Roran respondió con un gruñido. «Gracias, Eragon», dijo Katrina. «¿Nos vamos entonces?», preguntó Arya. Los 5 se subieron a los dragones. Arya ayudó a Roran y a Katrina a situarse en la silla de Firnen, que habían modificado con correas y cinchas para que cupieran más pasajeros. Cuando todos estuvieron perfectamente sentados sobre el dragón verde, Arya levantó una mano. «Hasta la vista, Anasuada. Adiós, Eragon y Safira. Os esperamos en Ellesmerá». «Adiós», dijo Firnen con su voz profunda. Extendió las alas y despegó de un salto, aleteando rápidamente para poder levantar el peso de las 4 personas que llevaba a la espalda, ayudado por la fuerza de los 2 Eldurnaris que Arya llevaba consigo. Safira se despidió con un rugido,
y Firnen respondió con una especie de toque de corneta antes de tomar rumbo al sudeste y hacia las distantes montañas Beor. Eragon, sobre su silla de montar, saludó con la mano a Nasuada, Elba, Jormundur y Geoz. Ellos agitaron la mano a su vez, y Jormundur gritó: «¡Toda la suerte para los dos!». «¡Adiós!», gritó Elba. «¡Adiós!», exclamó Nasuada. «¡Id con cuidado!». Eragon respondió a sus buenos deseos, y luego les dio la espalda. No soportaba más aquello. Saphira se encogió un momento y saltó, emprendiendo el vuelo hasta la primera escala de su larguísimo viaje. La dragona fue ganando altura en círculos. Por debajo, Eragon vio a Nasuada y a los otros agrupados junto a las murallas. Elba sostenía un pañuelo blanco que se agitaba con las ráfagas de viento que levantaba el aleteo de Saphira. Promesas antiguas y nuevas. De Isdilirea, Saphira voló hasta la finca cercana donde Volgran y los elfos a su mando estaban empaquetando los Eldurnaris para el transporte. Los elfos cabalgarían hacia el norte, con ellos hasta llegar a Duwenderbarden, y atravesarían el enorme bosque hasta llegar a la ciudad élfica de Slytherin, a orillas del lago Adwen. Allí esperarían a que Eragon y Saphira regresaran de Broengar. Luego, juntos iniciarían su viaje más allá de Alagaesia, siguiendo el curso del río Gaena, hacia el este, a través del bosque y de las llanuras. Todos ellos, salvo Laufin y Utinare, que habían decidido quedarse atrás en Duwenderbarden. La decisión de los elfos de acompañarlos había sorprendido a Eragon, pero en cualquier caso estaba agradecido. Tal como Volgran había dicho, no podían abandonar los Eldurnaris. Los necesitaban, y también los pequeños, una vez que salieran del cascarón. Eragon y Saphira se pasaron media hora debatiendo con Volgran sobre el modo más seguro de transportar los huevos. Luego, Eragon reunió los Eldurnaris de Glaer, Humanot y otros dragones. Saphira y él necesitarían su fuerza en Broengar. Se despidieron de los elfos y se dirigieron al noroeste. Saphira agitaba las alas a un ritmo constante y tranquilo en comparación con su primer viaje a Broengar. Mientras volaban, la tristeza se apoderó de Eragon, y por primera vez se sintió abatido, y se dejó llevar por la autocompasión. Saphira también estaba triste por haberse separado de Firnen, pero el día era luminoso, y el viento suave, y muy pronto se animaron. Aún así, una leve sensación de pérdida teñía todo lo que rodeaba a Eragon, que observaba el paisaje con una mirada nueva, consciente de que nunca más volverían a ver aquellos parajes. Dejaron atrás muchas leguas de verdes praderas. La sombra de Saphira espantaba a las aves y las bestias del suelo. Cuando cayó la noche, no siguieron adelante, sino que se detuvieron y acompañaron junto a un riachuelo que corría por el fondo de un pequeño desfiladero, donde acamparon. Se sentaron, observando las estrellas sobre sus cabezas y hablando de todo lo vivido y lo que les depararía el futuro. Al atardecer del día siguiente, llegaron al poblado húrgalo que se levantaba junto al lago Falm, donde sabían que encontrarían a Nargar Bog y a las Herdal, el consejo de hembras húrgalas que gobernaban su pueblo. A pesar de las protestas de Eragon, los húrgalos insistieron en organizar un fastuoso banquete en su honor y en el de Saphira, de modo que se pasó la noche bebiendo con Garbog y sus guerreros. El vino que hacían los húrgalos con bayas y cortezas de árbol a Eragon le pareció más fuerte que el más potente hidromiel de los enanos. A Saphira le gustó más que a él. Para su gusto sabía a cerezas podridas, pero igualmente se lo bebió para agradar a sus anfitriones. Muchas de las hembras húrgalas se les acercaron, curiosas por conocerlos, ya que pocas de ellas habían participado en la lucha contra el imperio. Eran algo más delgadas que sus hombres, pero igual de altas, y con cuernos algo más cortos y más delicados, aunque también contundentes. Con ellas vinieron sus hijos. Los más jóvenes no tenían cuernos. Los mayores, unas prominencias escamosas sobre la frente que sobresalían entre 3 y 15 centímetros. Sin sus cuernos, guardaban un parecido sorprendente con los humanos, a pesar de las diferencias en el color de la piel y de los ojos.
Era evidente que algunos de los pequeños eran cool, porque incluso los más jóvenes eran más altos que sus compañeros y en algunos casos que sus mismos padres. Por lo que pudo ver Eragon, no había ningún patrón que determinara qué padres tenían cool y cuáles no. Según parecía, los padres que eran cool tan pronto tenían húrgalos de estatura normal, como gigantes de su talla. Eragon y Safira pasaron toda la noche de juerga con Garbog, y el chico se sumió en sus sueños de vigilia, mientras escuchaban a un bardo húrgalo recitando la historia de la victoria de Nar Etulka en Scarbox. O aquello fue lo que le dijo Garbog, porque Eragon no entendía una palabra del idioma de los húrgalos, que a sus oídos hacía que la lengua de los enanos sonara dulce como el vino y la miel. Por la mañana se encontró cubierto de una docena de morados, resultado de los golpetazos y abrazos amistosos que había recibido de los Kul durante la fiesta. Le dolía la cabeza, igual que el cuerpo, pero aún así fue con Safira y Garbog a hablar con las Gernad. Las 12 hembras recibían en una cabaña circular, bajo llena de humo, de enebro y cedro. El umbral de la puerta, de mimbre, apenas permitía el paso de la cabeza de Safira, y sus escamas brillaban con destellos de color azul en el oscuro interior. Las úrgalas eran muy viejas, muchas de ellas ciegas y desdentadas. Llevaban túnicas con nudos similares a las correas entretejidas que colgaban en el exterior de todos los edificios, donde se exhibía la divisa del clan correspondiente. Cada una de las Helkan blandía un bastón tallado, con formas que no tenían ningún sentido para Eragon, aunque estaba convencido de que significarían algo. Con Garbog de traductor, Eragon les contó la primera parte de su plan para evitar futuros conflictos entre los húrgalos y las otras razas. Se trataba de que los húrgalos celebraran unos juegos periódicamente, juegos de fuerza, velocidad y agilidad, con lo que los jóvenes húrgalos podrían conseguir la gloria que necesitaban para emparejarse y hacerse un lugar en la sociedad. Los juegos, propuso Eragon, estarían abiertos a todas las razas, lo que también les proporcionaría a los húrgalos un medio para ponerse a prueba contra los que habían sido sus enemigos. El rey Oric y la reina Nasuada ya han dado su aprobación, dijo Eragon, y Arya, que es ahora reina de los elfos, también se lo está planteando. Confío en que ella también dará su bendición a los juegos. Las Hernan discutieron varios minutos. Luego, la más anciana, una húrgala de cabellos blancos con los cuernos ya desgastados, habló. Garbog volvió a traducir. Tu idea es buena, espada de fuego. Debemos hablar con nuestros clanes para decidir cuándo celebrar esas competiciones, pero lo haremos. Satisfecho, Eragon hizo una reverencia y les dio las gracias. Entonces habló otra de las húrgalas. Eso nos gusta, espada de fuego, pero no creemos que con ello se eviten las guerras entre nuestros pueblos. Tenemos la sangre demasiado caliente como para que unos simples juegos la enfríen. ¿Y la de los dragones no? Preguntó Safira. Una de las húrgalas se tocó los cuernos. No cuestionamos la ferocidad de tu raza, lengua en llamas. Sé que tenéis la sangre caliente, más que la mayoría, admitió Eragon. Por eso tengo otra idea. Las Hernan escucharon en silencio, mientras se explicó, aunque Garbog se sentía agitado, inquieto, y emitió un gruñido profundo. Cuando Eragon hubo acabado, las Hernan no hablaron ni se movieron durante varios minutos, y él empezó a sentirse incómodo ante la mirada impertérrita de las que aún veían bien. Cuando la húrgala más a su derecha agitó el bastón, un par de anillos de piedra colgados de la vara entrechocaron sonoramente en la cabaña llena de humo. Habló despacio, con una voz gruesa y pastosa, como si tuviera la lengua hinchada. ¿Tú harías eso por nosotros, espada de fuego? Lo haría, dijo Eragon, con una nueva reverencia. Si lo hacéis, espada de fuego y lengua en llamas, seréis los mejores amigos que han tenido nunca los Urgarga, y recordaremos vuestros nombres para la eternidad. Los tejeremos en todos nuestros Tukna, y los grabaremos en nuestras columnas, y se lo enseñaremos a nuestros jóvenes cuando les asomen los cuernos.
¿Eso es un sí? Lo es. Garbog hizo una pausa y, hablando por sí mismo, supuso Eragon, dijo: Espada de fuego, no sabes cuánto significa esto para mi pueblo. Siempre estaremos en deuda contigo. No me debéis nada, contestó él. Lo único que quiero es evitar que tengáis que volver a la guerra. Habló con las Hernard un rato más, discutiendo sobre los detalles del acuerdo. Entonces Safira y él se despidieron y reemprendieron su viaje a Broengar. Cuando las toscas cabañas del poblado ya no eran más que unos puntitos a sus espaldas, Safira dijo: Serán buenos jinetes. Espero que tengas razón. El resto de su vuelo a la isla de Broengar no registró ninguna incidencia. No encontraron tormenta sobre el mar. Las únicas nubes que aparecieron eran finas e inconsistentes y no les planteaban ningún peligro, ni a ellos ni a las gaviotas con las que compartían el cielo. Safira aterrizó en Broengar, delante de la misma casa nido en ruinas donde habían pernoctado en su anterior visita. Y allí esperó mientras Eragon se adentraba en el bosque y paseaba por entre los oscuros árboles cubiertos de líquenes, hasta encontrar a varios de los pájaros sombra con los que había visto antes, y después un manto de musgo infestado de las orugas saltarinas que Galbatorix llamaba gusanos barreneros, tal como le había contado Nasuada. Con el nombre de nombres, Eragon les dio a ambos animales un nombre propio en el idioma antiguo. A los pájaros sombra los llamó Sundgarka y a los gusanos barreneros Ilgrabki. El segundo de estos nombres le hizo cierta gracia, ya que significaba hambre mala. Satisfecho, Eragon volvió con Safira. Se pasaron la noche descansando y hablando con Glaer y los otros Eldurnaris. Al amanecer se dirigieron a la roca de Cutián. Dijeron sus nombres verdaderos, y las puertas talladas de la torre cubierta de musgo se abrieron. Eragon, Safira y los Eldurnaris descendieron a la cripta. En la caverna, iluminada por la piedra fundida de las profundidades del monte Érolas, el guardián de los huevos, Quarog, los ayudó a colocar cada huevo en un cofre. Luego amontonaron los cofres en el centro de la cámara, junto a los 5 Eldurnari que se habían quedado en la caverna para proteger los huevos. Con ayuda de Umarot, Eragon pronunció el mismo hechizo que había usado antes y colocó los huevos y los corazones en una bolsa invisible que colgaba de Safira, oculta en un punto del espacio donde ni ella ni nadie podría tocarla. Quarog los acompañó al exterior de la cripta. Los pies metálicos del hombre con cabeza de dragón resonaban con fuerza contra el suelo del túnel al ascender hasta la superficie con ellos. Una vez en el exterior, Safira agarró a Quarog entre las patas, ya que era demasiado grande y pesado como para poder llevarlo a la grupa, y despegó, elevándose sobre el valle circular del centro de la isla. Safira cruzó el mar oscuro y brillante. Luego sobrevoló las vertebradas, con sus picos como hojas de hielo y nieve, y sus grietas como ríos de sombras. Se desvió hacia el norte y cruzó el valle de Palancar, para que Eragon y ella misma pudieran ver por última vez el hogar de su infancia, aunque fuera desde lo alto. Y luego la bahía de Fundor, con el mar pintado de espuma blanca, que formaba líneas como la de las cordilleras nevadas. Ceunon, con sus tejados inclinados de varios niveles, y sus esculturas de cabezas de dragón, fue el siguiente lugar de referencia que pasaron, y poco después apareció Dugwenderbarden, cubierto de pinos altos y fuertes. Pasaron varias noches acampados junto a arroyos y estanques, y encendiendo hogueras que se reflejaban en el cuerpo del metal bruñido de Quarog, rodeados del coro de voces de ranas e insectos. En la distancia, ocasionalmente oían el aullido de los lobos hambrientos. Una vez en Dugwenderbarden, Safira voló una hora en dirección al centro del gran bosque, hasta un punto en que las defensas de los elfos le impidieron seguir. Entonces aterrizó y atravesó a pie la invisible barrera mágica, con Quarog a su lado, para volver a emprender el vuelo una vez rebasada. Los árboles se sucedieron durante leguas y más leguas, con pocas variaciones en el paisaje, salvo por algún bosquecillo de árboles de hoja caduca. Robles, olmos, abedules,
álamos temblones y lánguidos sauces llorones, que aparecían de vez en cuando en las orillas de los ríos. Pasaron una montaña cuyo nombre Eragon había olvidado, y la ciudad élfica de Osilon, y luego enormes extensiones de pinos, sin un solo sendero, todos únicos, y sin embargo, idénticos a sus innumerables vecinos. Por fin, al anochecer, con la luna y el sol flotando en horizontes opuestos, Safira llegó a Yesmerá y planeó hasta aterrizar entre las viviendas de la mayor y más orgullosa de las ciudades de los elfos. Arya y Firnen los estaban esperando, junto a Roran y Katrina. Al acercarse Safira, Firnen se echó atrás y abrió las alas, emitiendo un rugido de alegría que asustó a todos los pájaros que volaban en una lengua a la redonda. Safira respondió del mismo modo y se posó sobre sus cuartos traseros, depositando suavemente a Quarok en el suelo. Eragon se soltó las correas de las piernas y se deslizó por la grupa de la dragona. Roran corrió a su encuentro, lo agarró del brazo y le dio una palmada en el hombro, mientras Katrina lo abrazaba por el otro lado. «¡Ah! ¡Ya basta! ¡Dejadme respirar!», se quejó él entre risas. «Bueno, ¿qué os parece Yesmerá?» «Es preciosa», dijo Katrina sonriendo. «Pensaba que exagerabas, pero es tan impresionante como decías», añadió Roran. «El pabellón en el que nos hemos alojado». «La sala Tialdari», apuntó Katrina. Roran asintió. «Esa misma. Me ha dado algunas ideas sobre cómo podríamos reconstruir Carvajal. Y luego está Trondheim y Faderdur». Sacudió la cabeza y soltó un silbido agudo. Eragon volvió a reírse y los siguió hacia el sendero del bosque, que llevaba a la zona oeste de Yesmerá. Arya se les unió, con un aspecto tan regio como el que antes tenía su madre. «Nos encontraremos a la luz de la luna, Eragon. Bienvenido». Él la miró. «Desde luego, asesina de sombra». Ella sonrió al oírle usar aquel apodo, y la penumbra bajo los árboles agitados por la brisa pareció iluminarse un poco. Después de que Eragon le quitara la silla, Safira y Firnen emprendieron el vuelo, aunque Eragon sabía que Safira estaría agotada tras el viaje, y juntos desaparecieron en dirección a los riscos de Teil Nair. Mientras despegaban, Eragon oyó que Firnen decía: «Esta mañana he cazado 3 ciervos para ti. Están esperándote sobre la hierba, junto a la cabaña de Oromis». Quarok se puso en marcha tras Safira, puesto que los huevos aún seguían con ella, y era su deber protegerlos. Roran y Katrina condujeron a Eragon por entre los gruesos troncos hasta llegar a un claro flanqueado por cerezos silvestres y malvas reales, donde se habían dispuesto unas mesas con un gran surtido de platos. Un grupo numeroso de elfos, vestidos con sus mejores túnicas, dieron la bienvenida a Eragon con vítores y risas suaves y melifundas, con canciones y con música. Arya ocupó su lugar a la cabeza de la mesa, y el cuervo blanco, Blackden, se posó en un soporte tallado, muy cerca de los comensales, graznando y recitando de vez en cuando fragmentos de versos. Eragon se sentó junto a Arya, y comieron y bebieron, divirtiéndose hasta entrada la noche. Cuando la celebración tocaba su fin, Eragon se escabulló unos minutos y corrió por el oscuro bosque hasta el árbol Menoa, guiado más por el olfato y el oído que por la vista. Las estrellas volvieron a aparecer en el cielo cuando emergió de entre las ramas de los grandes pinos. Se detuvo para recuperar el aliento y el valor, y reemprendió la marcha por entre el mar de raíces que rodeaba el árbol Menoa. Se paró junto a la base del inmenso tronco y apoyó la mano contra la agrietada corteza. Orientó la mente hacia la letargada conciencia del árbol, que en otro tiempo había sido una elfa, y dijo: «Linnea, Linnea, despierta, tengo que hablar contigo». Esperó, pero no detectó ninguna respuesta del árbol. Era como si intentara comunicarse con el mar, con el aire o con la propia tierra. «Linnea, tengo que hablar contigo». Un suspiro como el viento le atravesó la mente y sintió la presencia de un pensamiento, leve y distante, un pensamiento que decía: «¿Qué hay, jinete?» «Linnea,
La última vez que estuve aquí te dije que te daría lo que quisieras a cambio del acero brillante que se escondía bajo tus raíces. Estoy a punto de abandonar a la Gaesia, así que he venido a cumplir mi palabra. ¿Qué quieres de mí, Linnea? El árbol Menoa no respondió, pero sus ramas se agitaron un poco. Unas cuantas agujas cayeron sobre las raíces, y una sensación divertida emanó de su conciencia. Ve, susurró la voz, y luego el árbol se retiró de la mente de Eragon. Él se quedó donde estaba unos minutos más, llamando a Elinea por su nombre, pero el árbol se negó a responder. Al final, Eragon se fue, sintiendo que no había resuelto el asunto, aunque era evidente que el árbol Menoa no pensaba lo mismo. Los 3 días siguientes, Eragon se los pasó leyendo libros y pergaminos, muchos de ellos procedentes de la biblioteca de Galbatorix, enviados por Vanira y Esmerá a petición de Eragon. Al caer la noche, cenaba con Roran y Katrina y Arya, pero el resto del día lo pasaba solo, sin ver siquiera a Safira, que seguía con Firner en los riscos de Teir Nair, aparentemente ajena a todo lo demás. Por la noche, los rugidos de los dragones resonaban de vez en cuando por el bosque, distrayéndole de su estudio y haciéndole sonreír cuando contactaba con la mente de Safira. Echaba de menos su compañía, pero sabía que tenía poco tiempo que compartir con Firnen, y no quería robarle ni un momento de felicidad. Al cuarto día, cuando ya había aprendido todo lo que podía de sus lecturas, se dirigió a Arya y les presentó su plan a ella y a sus consejeros. Tardó casi un día entero en convencerlos de que lo que tenía pensado era necesario, y sobre todo de que funcionaría. Una vez que lo consiguió, se fueron a cenar. Cuando la oscuridad se extendió por el territorio, se reunieron en el claro alrededor del árbol Menoa. Él, Safira y Firnen, Arya, 30 de los mejores y más ancianos hechiceros elfos, Glaer y los otros Eldurnarith que Eragon y Safira habían traído consigo, y las dos cuidadoras, las elfas Iduna y Nella, que eran la personificación del pacto entre los dragones y los jinetes. Las cuidadoras se despojaron de sus vestiduras, y siguiendo el antiguo ritual, Eragon y los demás empezaron a cantar, y mientras cantaban, Iduna y Nella bailaron, moviéndose al mismo tiempo de forma que el dragón que tenían tatuado en la piel se convirtió en una única criatura. En el momento álgido de su canción, el dragón se estremeció, y entonces abrió la boca y extendió las alas, dando un salto adelante, abandonando la piel de las elfas y elevándose por encima del claro hasta que sólo la cola permanecía en contacto con los cuerpos entrelazados de las cuidadoras. Eragon llamó a la luminosa criatura, y cuando consiguió que le prestara atención, le explicó lo que quería y le preguntó si los dragones estarían de acuerdo. Haz lo que deseas, asesino del rey, dijo la espectral criatura. Si contribuye a asegurar la paz en Alagaesia, no tenemos nada que objetar. Entonces Eragon leyó un pasaje de uno de los libros de los jinetes, y pronunció el nombre del idioma antiguo mentalmente. Los elfos y los dragones que estaban presentes le prestaron la fuerza de sus cuerpos, y la energía así obtenida le atravesó como una gran tormenta. Con ella, Eragon formuló el hechizo que llevaba días perfeccionando, un hechizo que no se había formulado desde hacía cientos de años, que recurría a la gran magia ancestral que corría por las profundidades de la tierra y por el interior de las montañas. Y con todo ello se atrevió a hacer lo que sólo se había hecho una vez hasta aquel momento. Forjó un nuevo pacto entre los dragones y los jinetes. Vinculó no solo a los elfos y a los humanos con los dragones, sino también a los enanos y a los úrgalos, y así hizo posible que los miembros de cualquier raza pudieran convertirse en jinetes. En el momento en que pronunció las últimas palabras del potente hechizo, haciéndolo efectivo, un temblor sacudió el aire y la tierra. Sintió como si todo lo que los rodeaba, y quizá toda la tierra, se hubiera movido, aunque fuera ligeramente. El hechizo le dejó agotado, a él, a Safira y a los otros dragones, pero cuando concluyó, sintió que le invadía una gran satisfacción, y supo que había hecho un bien enorme, quizá lo mejor que se hubiera hecho en toda su vida.
Arya insistió en organizar otra fiesta para celebrar la ocasión. Pese a lo cansado que estaba, Eragon participó de buen grado, disfrutando de la compañía de Arya, pero también de la de Roran, Catelyn e Ysmira. En pleno banquete, no obstante, no pudo más de comida y de música y se excusó, abandonando la mesa donde estaba sentada con Arya. ¿Te encuentras bien?, preguntó Saphira, mirándolo desde el lugar en el que estaban, junto a Firnen. Él le sonrió desde el otro extremo del claro. Solo necesito un poco de tranquilidad. Volveré enseguida. Se alejó y desapareció entre los pinos, respirando hondo el fresco aire de la noche. A unos 30 metros del lugar donde estaban las mesas, Eragon vio a un elfo delgado y enjuto sentado sobre una raíz enorme, de espaldas a la fiesta. Se desvió para evitar molestarle, pero al hacerlo distinguió su rostro. No era un elfo, sino el carnicero Sloan. Eragon se detuvo sorprendido. Con todo lo que había pasado, se había olvidado de que Sloan, el padre de Catelyn, estaba en Ellesmerá. Vaciló un momento, debatiéndose, pero al final se le acercó con pasos sigilosos. Igual que la última vez que lo había visto, Sloan llevaba una fina tira de tela roja alrededor de la cabeza que le cubría las órbitas vacías donde antes tenían los ojos. Por debajo de la tela asomaban lágrimas y tenía el ceño fruncido y los puños apretados. El carnicero oyó que Eragon se acercaba, porque orientó la cabeza en su dirección y exclamó: «¿Quién va ahí? ¿Eres tú, Adare? Ya te he dicho que no necesito ayuda». Hablaba con rabia y resentimiento, pero había en sus palabras un dolor que Eragon no había oído antes. «Soy yo, Eragon». Sloan se quedó rígido, como si le hubiera tocado con un hierro de marcar al rojo. «¿Tú has venido a regodearte con mis miserias?» «No, por supuesto que no», respondió el chico horrorizado. Se puso de cuclillas a un par de metros. «Perdona que no te crea. A veces es difícil saber si alguien quiere ayudarte o hacerte más daño. Eso depende de tu punto de vista». Sloan hizo una mueca. Una respuesta ingeniosa digna del elfo más taimado, desde luego. Tras ellos, los elfos atacaron una nueva canción al laúd y a la flauta, y de la fiesta llegó una explosión de carcajadas hasta donde estaban Eragon y Sloan. El carnicero echó la barbilla atrás, por encima del hombro. «La oigo», dijo, y las lágrimas volvieron a aflorar bajo la venda de sus ojos. «La oigo, pero no puedo verla, y tu maldito hechizo no me permite hablar con ella». Eragon permaneció en silencio, sin saber bien qué decir. Sloan apoyó la cabeza contra el árbol, y la nuez del cuello se le movió como una boya. «Los elfos me han contado que la niña, Ysmira, está fuerte y sana. Es cierto, es la niña más fuerte y llena de energía que conozco. Será toda una mujercita. Eso está bien. ¿Qué has hecho todo este tiempo, Loan? ¿Has seguido haciendo tallas? Los elfos te mantienen informado de mis actividades, ¿no?», dijo. Eragon intentó decidir si debía responder, ya que no quería que Sloan supiera que ya lo había visitado en una ocasión. «Ya me lo imaginaba», añadió el carnicero. «¿Qué crees tú que he hecho todo este tiempo? He pasado mis días a oscuras, desde el momento en que salí de Helgryn, sin nada que hacer en el mundo, mientras los elfos me dan la lata con tonterías, sin dejarme un momento en paz». De nuevo se oyeron risas tras ellos, y entre ellas Eragon distinguió el sonido de la voz de Catelyn. Una mueca de rabia apareció en el rostro de Sloan. «¿Y tenías que traerla a ella a Ellesmerá? No tenías bastante con exiliarme, ¿verdad? No, debías torturarme haciéndome saber que mi única hija y mi nieta estaban aquí, y que nunca podré verlas, y mucho menos hablar con ellas». Sloan mostró los dientes, y parecía como si fuera a saltar sobre Eragon. «Eres un bastardo sin corazón, eso es lo que eres». «Lo que tengo son demasiados corazones», dijo Eragon, pero sabía que el carnicero no lo entendería. «Bah». Eragon dudó. Le parecía más humano dejar que Sloan creyera que había querido hacerle daño en lugar de decirle que su dolor se debía simplemente a que no se había acordado de él.
El carnicero volvió la cabeza, y su rostro volvió a llenarse de lágrimas. Vete, dijo, déjame, y no vuelvas a molestarme, Eragon, o te juro que uno de los dos morirá. Eragon pasó los dedos por entre las agujas de los pinos del suelo. Luego se puso en pie y miró a Sloan. No quería marcharse. Lo que le había hecho a Sloan trayendo a Katrina y Esmera le parecía un error y una crueldad. La culpa le reconcomía, y la sensación era más intensa a cada segundo, hasta que por fin tomó una decisión y recuperó la calma. Con apenas un murmullo, usó el nombre del idioma antiguo para alterar los hechizos que había lanzado a Sloan. Tardó más de un minuto, y cuando estaba a punto de acabar, Sloan gruñó entre dientes. «Deja esos malditos murmullos, Eragon, y vete. Déjame, maldita sea, déjame en paz». Pero Eragon no se fue, sino que inició un nuevo hechizo. Recurrió a los conocimientos de los Eldunnaris y de los jinetes de muchos de los dragones más ancianos, y recitó un hechizo restaurador. Fue una labor difícil, pero la sabiduría de Eragon era mucho mayor que tiempo atrás, y consiguió lo que quería. Mientras el chico recitaba, Sloan se retorció y empezó a maldecir y a rascarse las manos, las mejillas y la frente, como si le hubieran dado un ataque de urticaria. ¡Maldito seas! ¿Qué me estás haciendo? Una vez completado el hechizo, Eragon volvió a agacharse lentamente y retiró la tela de la cabeza de Sloan. Este resopló al sentir que le quitaban la venda, y extendió las manos para detener a Eragon, pero no llegó a tiempo y dio un manotazo al aire. ¿También quieres arrebatarme mi dignidad?, dijo Sloan, con una voz cargada de odio. No, contestó Eragon. Quiero devolvértela. Abre los ojos. El carnicero dudó. No, no puedo. Quieres reírte de mí. ¿Cuándo he hecho yo eso? Abre los ojos, Sloan, y mira a tu hija y a tu nieta. Sloan se estremeció, y luego lentamente sus párpados fueron abriéndose, y en lugar de las órbitas vacías, revelaron un par de ojos brillantes. A diferencia de los ojos que tenía de nacimiento, los nuevos eran azules como el cielo del mediodía, y de un brillo impresionante. El hombre parpadeó, y sus pupilas se encogieron, adaptándose a la escasa luz del bosque. Se puso en pie de un respigno, y se dio la vuelta para mirar por encima de las raíces, hacia el lugar donde se celebraba la fiesta, al otro lado de los árboles. El resplandor de los faroles sin llama de los elfos iluminó su rostro con una luz cálida, y le devolvió la vida y la felicidad. La transformación de su expresión era impresionante. Eragon sintió que a él también se le escapaban las lágrimas al observar al anciano. Sloan no dejaba de mirar por encima de la raíz, como un viajero agotado al descubrir un gran río ante él. Con voz ronca dijo: «Es preciosa. Ambas son preciosas». Se oyó otra carcajada. «Ah, parece muy feliz. Y Roran también». «A partir de ahora podrás mirarlo si quieres», dijo Eragon, «pero los hechizos no te permitirán hablar con ellos, ni dejarte ver, ni contactar con ellos de ningún modo. Si lo intentas, lo sabré». «Lo entiendo», murmuró Sloan. Se giró y se quedó mirando a Eragon con una fuerza inquietante. La mandíbula se le movió arriba y abajo unos segundos, como si estuviera mascando algo, y por fin encontró las palabras. «Gracias». El chico asintió y se puso en pie. «Adiós, Sloan. No volverás a verme, lo prometo». «Adiós, Eragon». Y el carnicero se volvió para mirar otra vez en dirección a la luz que emanaba de la fiesta de los elfos. La hora de la despedida. Pasó una semana, unos días llenos de risas, música y largos paseos por entre las maravillas de Yesmerá. Eragon llevó a Roran, Katrina e Ismira a visitar la cabaña de Oromis en los riscos de Teinair, y Saphira les mostró la escultura de piedra que había hecho para la celebración del juramento de sangre. En cuanto a Arya, se pasó un día enseñándoles los numerosos jardines de la ciudad, para que pudieran ver algunas de las plantas más espectaculares que habían recogido y cultivado los elfos a lo largo de los tiempos. A Eragon y Saphira
Les habría gustado quedarse en Ellesmerá unas semanas más, pero Volgran contactó con ellos y los informó de que él y los Eldurnaris a su cargo habían llegado ya al lago Arwen, y aunque ni Eragon ni Safira deseaban admitirlo, sabían que era hora de irse. Se alegraron, no obstante, al saber que Arya y Firnen los acompañarían, al menos hasta el límite de Dug Wenderbarden, o quizá algo más allá. Katrina decidió quedarse con Ismira, pero Roran se ofreció para acompañarlos durante la primera parte del viaje, ya que quería ver cómo era aquel extremo de la Gaesia, y viajando con ellos iría mucho más rápido que montado a caballo. Al día siguiente, al amanecer, Eragon se despidió de Katrina, que no dejó de llorar, y de Ismira, que le agarró el pulgar y se lo quedó mirando sin entender lo que pasaba. Entonces se pusieron en marcha, y Safira y Firnen volaron uno junto al otro, sobrevolando el bosque hacia el este. Roran se sentó detrás de Eragon, cogiéndose a su cintura, mientras que Cuaro colgaba de las garras de Safira, reflejando la luz solar como un espejo. Al cabo de 2 días y medio, avistaron el lago Arwen, una pálida capa de agua más grande que todo el valle de Palancar. En su orilla occidental se levantaba la ciudad de Slytherin, que ni Eragon ni Safira habían visitado nunca. Fondeando junto a los embarcaderos de la ciudad, había un largo barco blanco con un solo mástil. Eragon reconoció inmediatamente el barco, puesto que lo había visto en sus sueños, y sintió el peso inexorable del destino al contemplarlo. Esto tenía que ser así desde el principio, pensó. Pasaron la noche en Slytherin, que era muy parecida a Ellesmerá, aunque más pequeña y heterogénea. Mientras descansaban, los elfos cargaron los Eldurnaris en el barco, junto a comida, herramientas, ropas y otros suministros. La tripulación del barco se compondría de 20 elfos que deseaban colaborar en criar a los dragones y en el entrenamiento de los futuros jinetes, además de Volgran y sus hechiceros, salvo Laufin y Utinare, que llegados a aquel punto se separaron del grupo. Por la mañana, Eragon modificó el hechizo que mantenía los huevos ocultos tras Safira y retiró 2, que les entregó a los elfos que Arya había elegido para que los protegieran. Uno de los huevos iría a los enanos, el otro a los úrgalos, y era de esperar que los dragones que nacieran de ellos decidieran elegir a jinetes de las razas asignadas. Si no, tendrían que intercambiárselos, y si aún así no encontraban a sus jinetes, bueno, Eragon no estaba muy seguro de qué hacer en ese caso, pero confiaba en que a Arya se le ocurriera algo. Una vez se abrieran los huevos, los dragones y sus jinetes responderían ante Arya y Firnen, hasta tener la edad necesaria para unirse a Eragon, Safira y al resto de los suyos en el este. Entonces Eragon, Arya, Roran, Quarog, Volgran y los otros elfos que viajaban con ellos subieron a bordo del barco y zarparon hacia el otro lado del lago, mientras Safira y Firnen volaban alto sobre sus cabezas. El barco se llamaba Talita, en honor a una estrella rojiza del cielo de Oriente. El navío, ligero y estrecho, solo necesitaba unos centímetros de profundidad para flotar. Avanzaba en silencio, y apenas había que mover el timón. Parecía saber exactamente dónde quería llevarlo el timonel. Navegaron durante días a través del bosque, primero por el lago Arwen y después por el río Gaena, que bajaba lleno de agua gracias al deshielo primaveral. Mientras pasaban por aquel túnel verde de ramas, a su alrededor cantaban y revoloteaban pájaros de diversos tipos, y las ardillas, rojas y negras, chillaban desde la copa de los árboles o se sentaban en las ramas, lejos de su alcance. Eragon pasó la mayor parte del tiempo con Arya y con Roran, y solo voló con Safira en raras ocasiones. Por su parte, la dragona se mantuvo al lado de Firnen, y en muchas ocasiones se los veía sentados en la orilla, con las patas entrecruzadas y las cabezas apoyadas en el suelo, el uno junto al otro. Durante el día, la luz del bosque era dorada y nebulosa, y por la noche las estrellas brillaban con fuerza, y la luna creciente daba suficiente luz como para navegar.
La cálida temperatura, la bruma y el balanceo constante de Talita le hacían sentir a Eragon como si estuviera medio dormido, perdido en el recuerdo de un sueño agradable. Por fin llegó lo inevitable, y el bosque quedó atrás, dando paso a los campos que se abrían tras él. El río Galena giraba al sur y los llevó, flanqueando el bosque hasta el lago Eldor, aún mayor que el lago Arwen. Allí cambió el tiempo, estalló una tormenta. El barco se agitó a merced de las altas olas, y durante un día tuvieron que soportar la fría lluvia y los violentos embates del viento. No obstante, soplaba de popa, por lo que aceleró su avance considerablemente. Desde el lago Eldor entraron en el río Eda y siguieron al sur, pasando por el puesto avanzado de los elfos en Ceris. A partir de allí se alejaron del bosque, y el Talita se deslizó por el río y entre las llanuras, como si fuera él mismo quien lo hubiera decidido. Desde el momento en que dejaron atrás los árboles, Eragon esperaba que en cualquier momento Arya y Firnen emprendieran el regreso, pero ninguno de los dos dijo nada al respecto, y él no tenía ningunas ganas de preguntarles por sus planes. Siguieron más al sur, atravesando terrenos despoblados. Esto está bastante desolado, ¿no? Preguntó Roran, mirando a su alrededor, y Eragon tuvo que coincidir con él. Por fin llegaron al asentamiento más oriental de Alagaesia, un pequeño y solitario conglomerado de construcciones de madera llamado Eddard. Los enanos habían construido aquel lugar con el único objetivo de comerciar con los elfos, puesto que no había nada de valor en aquella zona, salvo las manadas de ciervos y de toros salvajes que se veían en la distancia. Los edificios se levantaban en el punto donde el Az-Ragni vertía sus aguas en el Eda, lo que aumentaba su caudal en más del doble. Eragon, Arya y Saphira habían pasado por Eddard anteriormente, en dirección contraria, cuando habían viajado de Fat-Derdur a Yesmerá tras la batalla con los Úrgalos. Así que Eragon sabía que podía encontrarse en cuanto avistó el pueblo. Sin embargo, se quedó asombrado cuando vio a cientos de enanos esperándolos en la punta de un embarcadero improvisado que se adentraba en el Eda. Su confusión se convirtió en alegría cuando el grupo se abrió y Oric se abrió paso entre los enanos. Alzando su martillo, Volund, Oric gritó: «No pensarías que dejaría que mi propio hermano de adopción se fuera sin despedirse como corresponde, ¿verdad?». Con una risita divertida, Eragon se puso las manos alrededor de la boca y gritó: «¡Nunca!». Los elfos amarraron el talita, el tiempo suficiente como para que desembarcaran todos, salvo Quarog, Volgran y los otros dos elfos que montaron guardia para proteger los Eldurnaris. Las aguas en aquel lugar de unión entre los dos ríos eran muy movidas como para mantener el barco estable en un punto sin que chocara con el embarcadero. Así que los elfos zarparon de nuevo y siguieron río abajo por el Eda en busca de un lugar más tranquilo donde echar el ancla. Eragon se quedó de piedra al ver que los enanos habían llevado hasta Eddard 4 jabalíes gigantes de las montañas Beor. Ensartaron los Nagran en ramas del grosor del muslo de Eragon y los asaron sobre unas brasas. «Ese lo maté yo mismo», dijo Oric orgulloso, señalando al más grande de los jabalíes. Además de la comida preparada para la ocasión, Oric había traído 3 carros de la mejor hidromiel de los enanos especialmente para Saphira. La dragona soltó un murmullo de placer cuando vio los barriles. «Tienes que probarla», le dijo a Firnen, que rebufó y alargó el cuello, olisqueando los barriles con curiosidad. Cuando llegó la noche y la comida estaba lista, se sentaron en las toscas mesas construidas por los enanos aquel mismo día. Oric golpeó el martillo contra el escudo, haciendo callar a la multitud. Entonces cogió un trozo de carne, se lo llevó a la boca, lo masticó y tragó. «¡Id Gaunin!», proclamó. Los enanos gritaron, satisfechos, y empezó el banquete. Al final de la velada, cuando todos estaban ya llenos, incluso los dragones, Oric dio una palmada y llamó a un criado, que le trajo un cofre lleno de oro y joyas. «Una pequeña muestra de nuestra amistad», dijo Oric, dándoselo a Eragon.
Eragon agachó la cabeza y le dio las gracias. Entonces Oryx se dirigió a Safira y con los ojos brillantes le ofreció un anillo de oro y plata que podía ponerse en cualquiera de las garras de sus patas delanteras. Es un anillo especial, porque no se manchará ni se rayará. Además, mientras lo lleves, tus presas no te oirán acercarte. A Safira le encantó su regalo. Dejó que Oryx le colocara el anillo en el espolón de la pata derecha, y el resto de la noche Eragon la sorprendió varias veces admirando la joya de reluciente metal. Oryx insistió tanto que tuvieron que pasar la noche en Eddard. Eragon esperaba partir a primera hora de la mañana siguiente, pero cuando el cielo empezó a iluminarse, Oryx los invitó a él, a Arya y a Roran a desayunar. Tras el desayuno dejaron la charla y se fueron a ver las balsas que habían usado los enanos para transportar los Nagaran desde las montañas Beor hasta Eddard, y enseguida se les hizo de nuevo la hora de la cena, y Oryx consiguió convencerlos de nuevo para que se quedaran a comer con él por última vez. Con la cena, al igual que con el banquete del día anterior, los enanos cantaron y tocaron, y la interpretación de un bardo enano de gran talento retrasó la partida de la comitiva aún más. «¡Quedaos otra noche!», insistió Oryx. «Está oscuro, no es hora de viajar». Eragon levantó la mirada a la luna llena y sonrió. «Te olvidas de que para mí no está tan oscuro como para ti». «No, tenemos que irnos. Si esperamos más, me temo que no nos iremos nunca». «Entonces ve con mis bendiciones, hermano de mi corazón». Se abrazaron y Oryx hizo que les trajeran caballos, que los enanos tenían en Eddard para los elfos que venían a comerciar. Eragon levantó la mano en señal de despedida hacia Oryx. Luego espoleó a su caballo y galopó con Roran, Arya y el resto de los elfos, saliendo de Eddard y siguiendo la pista de caza que recorría la orilla sur del Elda, donde el aire olía a dulce con el aroma de los sauces llorones y los álamos. Los dragones le seguían volando, jugueteando y entrecruzándose en diversas maniobras. Una vez que estuvieron fuera de Eddard, Eragon y sus compañeros tiraron de las riendas y siguieron a un paso más lento y cómodo, charlando tranquilamente entre ellos. Eragon no habló de nada importante con Arya y Roran, porque no eran las palabras lo que importaban, sino la sensación de proximidad que compartían en aquella noche remota. La sensación que flotaba en el ambiente era preciosa y frágil, y cuando hablaban era con una suavidad mayor de lo habitual, porque sabían que se les estaba acabando el tiempo de estar juntos, y ninguno quería estropear el momento con una frase fuera de lugar. Muy pronto llegaron a lo alto de una loma y miraron hacia el otro lado, donde les esperaba el Talita. Allí estaba el barco, tal como Eragon esperaba, tal como debía ser. Bajo la pálida luz de la luna, la embarcación tenía el aspecto de un cisne preparado para salir volando y dejar atrás las lentas aguas del ancho río en dirección a lo desconocido. Los elfos habían arriado las velas, que recogidas aún emitían un leve resplandor. Distinguieron una única silueta al timón, pero por lo demás la cubierta estaba vacía. Más allá del Talita, la oscura llanura se extendía hasta el lejano horizonte. Era una imponente extensión de terreno, ininterrumpida únicamente por el curso del río, que atravesaba la tierra como una tira de metal alisado a martillazos. Eragon sintió un nudo en la garganta. Se cubrió la cabeza con la capucha, como si quisiera ocultarse de aquella imagen. Poco a poco descendieron por la loma cubierta de hierba hasta llegar a la playa de guijarros. Los cascos de los caballos resonaban con fuerza contra las piedras. Eragon desmontó allí, y los demás hicieron lo mismo. Espontáneamente, los elfos formaron dos filas en dirección al barco, una frente a la otra, y plantaron el extremo de sus lanzas en el suelo, junto a los pies, poniéndose firmes como estatuas. Eragon los miró. El nudo de su garganta se tensó aún más, haciéndole aún más difícil la respiración. «Es el momento», anunció Safira. El chico asintió, consciente de que tenía razón. «Toma», dijo entregándole el cofre a Roran. «Esto deberías quedártelo tú. Te puede ser más útil que a mí».
Úsalo para construir tu castillo. Lo haré, dijo Roran con voz profunda. Se puso el cofre bajo el brazo izquierdo y luego abrazó a Eragon con el derecho. Ambos permanecieron así un buen rato. Luego se despidió. Cuídate, hermano. Tú también, hermano. Cuida mucho a Katrina y a Ismira. Lo haré. Eragon no podía pensar en nada más que decir, así que tocó a Roran en el hombro y se dirigió a Arya, que le esperaba junto a las dos filas de elfos. Se quedaron mirando unos segundos, hasta que la elfa dijo por fin: Eragon. También ella se había echado la capucha sobre la cabeza. Pese a la luz de la luna, Eragon veía poco de su rostro. Arya. Eragon paseó la mirada por las plateadas aguas del río, y luego volvió a mirar a Arya, con la mano en la empuñadura de Brísinger. Temblaba de la emoción. No quería marcharse, pero sabía que tenía que hacerlo. Quédate conmigo. Ella levantó la mirada de pronto. No puedo. Quédate conmigo hasta la primera curva del río. Ella dudó, pero luego asintió. Él le ofreció el brazo, y ella pasó el suyo por debajo, y juntos subieron al barco y se dirigieron a la proa. Los elfos los siguieron, y una vez que estuvieron todos a bordo, recogieron la pasarela. Sin viento ni remos, el barco se alejó de la pedregosa orilla y emprendió su camino por el río, largo y tranquilo. En la playa, Roran se quedó solo, viéndolos partir. Luego echó la cabeza atrás y soltó un grito, largo y lleno de dolor, y su lamento resonó en la noche. Pasaron varios minutos, y Eragon seguía allí de pie, junto a Arya, sin que ninguno de los dos hablara, mientras observaba la llegada de la primera curva del río. Por fin, el chico se volvió hacia ella, y le retiró la capucha del rostro para poder verle los ojos. Arya, dijo, y susurró su nombre verdadero. Un temblor familiar atravesó el cuerpo de la elfa. A su vez, Arya susurró el nombre verdadero de Eragon, y él también se estremeció al oír la definición más profunda de su ser. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero Arya le hizo callar apoyando 3 dedos sobre sus labios. Dio un paso atrás y levantó una mano por encima de la cabeza. Adiós, Eragon asesino de sombra. Y entonces Firnen descendió sobre ella y se la llevó de la cubierta del barco, zarandeando a Eragon con las ráfagas de viento levantadas con su aleteo. Adiós, susurró Eragon, viendo cómo Arya y Firnen volvían hacia el lugar donde los esperaba Roran, en la orilla. Eragon dio por fin rienda suelta a las lágrimas y se agarró con fuerza a la baranda del barco. Y lloró, mientras dejaba atrás todo lo que había conocido en su vida. En el cielo se oyó el aullido de dolor de Safira, y su dolor se mezcló con el de Eragon, pues ambos lamentaban lo que nunca podría ser. Al cabo de un rato, no obstante, el corazón de Eragon volvió a la calma. Sus lágrimas se secaron y recuperó cierta paz al contemplar la llanura vacía que se extendía ante él. Se preguntó qué extrañas cosas se encontrarían entre sus confines, y pensó en la vida que iban a vivir, él y Safira, una vida con los dragones y con los jinetes. No estamos solos, pequeño, dijo Safira. En el rostro de Eragon apareció una sonrisa, y el barco siguió su camino, deslizándose suavemente por el río bajo la luz de la luna, en dirección a las oscuras tierras que se abrían más allá. Fin. Muchas gracias por haber escuchado estos audiolibros. Espero que os hayan gustado tanto como a mí. Si queréis que siga subiendo, no dudéis en comentarlo y suscribiros. Un saludo.